Buenos días, bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún, a todos los jóvenes del tercer cuatrimestre de licenciatura en Derecho, el grupo B3AE del Sistema Escolarizado. Espero que se encuentren bien, que tengan de entrada un excelente inicio de semana. Se les comunica antes de empezar la clase de hoy que ya está en plataforma su examen parcial. Ya abrió desde las 11 de la mañana y cierra hoy mismo a las 23:59 horas. ¿Qué quiere decir? Un minuto antes de la medianoche para que puedan ustedes contestar dicho examen. El examen consta de 20 reactivos, tienen un intento para realizarlo y 60 minutos para eso. No sé si tengan alguna pregunta. Acuérdense que este módulo solo es de 4 semanas. Estamos en la semana 2. Hoy lunes 26 de julio del año 2021. Esta es la segunda clase de la materia de Derecho Internacional Público. Entonces, no se olvide tener en cuenta, son 4 semanas, no son 5. Estamos prácticamente a la mitad del módulo. La próxima semana vamos a tener nuestra tercera clase, la penúltima, y ya se les va a dejar su actividad esta tercera semana, pero acuérdense que la cuarta, como es el examen final, la cuarta actividad va a estar también anticipadamente en plataforma. ¿Qué quiere decir? Que si el lunes van a presentar su examen final en la cuarta semana, entonces desde el sábado tendrían su cuarta y última actividad. Acuérdense que estas actividades tienen un valor de 25 puntos, porque el examen, tanto el parcial como el final, tienen un valor de 50 puntos. Tomen nota para... Y lo del examen parcial, pues es lo que se vio en la primera semana. Lo que vamos a ver hoy, pues fue también materia de su cuestionario, de su segundo cuestionario que se dio ayer. ¿Alguna pregunta, Alejandro, Andrea, Claudia, Glendy, Adriana González, Jessy, Emile, Manuel Boy, respecto a la información? No, maestro, todo muy claro. Sí. Ok, entonces vamos a dar inicio con la clase número 2 de la materia de Derecho Internacional Público. Vamos a ver los temas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cómo a nivel internacional se protegen los derechos humanos a través de instancias legales. Bueno. El sistema, jóvenes, el sistema interamericano de derechos humanos constitucionales constituye el marco para la promoción y protección de los derechos humanos y provee un recurso a los habitantes de América que han sufrido violación de derechos humanos por parte del Estado. Son mecanismos y procedimientos establecidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que está actualmente en boga, la OEA, por las declaraciones que se están haciendo desde el Gobierno Federal de México. Y otros estados jurídicos como la Convención Americana de Derechos Humanos. Se conforma por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de una comisión y de una corte. Los pilares del sistema, de este sistema interamericano de los derechos humanos, son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, con sede en la ciudad de Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. El sistema interamericano de derechos humanos se fundamenta en la Declaración Americana
de los Derechos y los Deberes del Hombre, que fue adoptada en el año de 1948. También está la Carta de la Organización de los Estados Americanos, también de ese mismo año, de 1948, y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, suscrita en el año de 1969 y que estuvo vigente hasta el año de 1978. Según la historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá, Colombia. Este fue el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general. Esta comisión fue creada en 1959, reuniéndose por primera vez en 1960, o sea, al año siguiente. En el año de 1961, esta comisión que les menciono inicia sus visitas para los derechos humanos con el fin de investigar una situación particular. Desde entonces ha realizado 92 visitas a 23 países miembros. Según la situación que se observó en cada uno de los países que fue visitando, la comisión publica informes especiales que dan cuenta de lo que encontró. A la fecha se cuenta con 60 de estos informes que levantó. Desde 1965, esta comisión fue autorizada para recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se presentan violaciones a los derechos humanos. Desde ese entonces ha recibido miles de peticiones que se han concretado en 19.423 casos. Los informes finales pueden encontrarse en los informes anuales de la Comisión o bien por cada país. En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada a enero de 2012 por 24 países. Tenemos ahí Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Bueno, esta convención expresa los derechos humanos a los cuales se comprometen los estados ratificantes, garantizando su cumplimiento y su garantía a la población. De ahí se deriva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la CIDH, la cual mantiene facultades de procesar peticiones individuales relativas a estados que aún no son parte de la convención. Pero bueno, ¿qué es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? La CIDH, la Corte Interamericana, es un instituto que se encarga de garantizar y además de promover los derechos humanos, así como su protección en el continente americano. La componen 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. y fue creada por la OEA en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundada en el año de 1979. Se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la 9ª Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclamaba los derechos fundamentales de la persona humana como uno de los principios de dicha organización. La Corte Interamericana maneja 3 aspectos primordiales en su labor que realiza. Primero, tenemos el sistema de petición individual, solicita su intervención. Segundo, el monitoreo de la situación de los derechos humanos
en los estados que son miembros de la misma. Y la atención a líneas temáticas prioritarias. La Comisión brinda fundamental atención a las poblaciones, a las comunidades y grupos discriminados por diversas situaciones, en especial por la necesidad de acceso a la justicia, a la discriminación de género y demás factores sociales. Como ustedes están viendo, aquí en la OEA, Organización de Estados Americanos, pues como es un sistema interamericano, pues fue creado desde el año que se mencionó, pues una persona de alguno de los estados miembros puede ir y levantar su denuncia, ¿sí? Lo que se llama el sistema de petición individual, de que está siendo víctima de violación de derechos humanos, para intervenir que la comisión intervenga. Y si esto tiene que llegar a la Corte Interamericana, pues va a llegar. Bueno, ¿cómo funciona este sistema interamericano de derechos humanos? De acuerdo con el artículo 106 de la Carta de la Organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prevé la garantía de los derechos humanos y su defensa, acompañando a los países carentes de este hecho. La Comisión Interamericana también tiene como función principal servir como órgano de apoyo y asesoría de la organización en estas funciones. Ante una petición de ciertos individuos de manera personalizada o bien por grupo, en los cuales se les haya vulnerado sus derechos humanos, la comisión primero va a investigar la situación formulada ante esta, y también así va a formular recomendaciones al Estado responsable para que restituya los derechos mencionados, previendo que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro, y para que los hechos ocurridos se investiguen y se solucionen a favor de las partes las cuales se dicen afectadas. Dicha denuncia debe de ser presentada contra uno o más estados miembros de la OEA que se considere que han violado los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos. Por estos hechos, el Estado puede considerarse negligente y no garante de derechos humanos. Esto es lo que respecta a la Comisión. Pero, ¿qué pasa con la intervención de la Corte Interamericana? La Corte se encuentra impedida de poder actuar en los siguientes casos. Primero, pronunciarse respecto de un Estado que no sea miembro de la OEA. Número 2, proporcionar abogado o abogadas para asistir en procesos judiciales internos o para presentar una petición o solución de medida cautelar ante dicha comisión. Número 3, suministrar ayuda económica o instrumentos de trabajo a las personas. Y número 4 sería realizar trámites migratorios o tramitar el otorgamiento de visas o asilo político. Los estados con ratificación. Los países que han ratificado la Convención Americana son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En relación a los demás estados que conforman la OEA, no obstante, la Comisión puede recibir peticiones en las cuales se peticionan restitución de derechos en materia de violaciones a los derechos humanos en los países donde no se haya ratificado dicho tratado o no hagan parte del mismo. Lo anterior evidencia que los derechos humanos no se eximen por ninguna causal. Bueno, los tratados interamericanos de derechos humanos, les voy a mencionar. Tenemos primero la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, que incluso se aplica sobre todo en la cuestión de los juicios orales por la
por el principio de presunción de inocencia. Entre la normatividad aplicable al nuevo sistema de justicia penal está precisamente el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, cuyo nombre original es Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. Después tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985. Está también el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que se le conoce con el nombre de Protocolo de San Salvador del año de 1988. Seguidamente tenemos otro protocolo, que es el de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte del año de 1990. Seguidamente, una convención, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es la Convención de Belém do Pará de 1994. Hay otra convención, que es la Interamericana sobre la desaparición forzada de personas del año de 1994. Está también la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, esta del año de 1991. Pero bueno, sobre todo esto, ¿cuáles son los derechos que se protegen? Bueno, los derechos protegidos en este sistema interamericano están en la Convención Americana a que se ha hecho referencia, protege los siguientes derechos humanos. Primero tenemos el derecho a la igualdad, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, está también el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho de que toda persona no debe ser sometida a lo que es la esclavitud y la servidumbre, el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales, el principio de legalidad y de no retroactividad, el derecho de toda persona a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Tenemos también el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, el derecho a la libertad de conciencia y de religión, la libertad de pensamiento y de expresión. Otro también, el derecho de rectificación o respuesta, el derecho a reunirse, la libertad de asociación, el derecho a la protección de la familia y el derecho al nombre, o sea, a la identidad. ¿Cuáles son los órganos funcionales? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto, como ya se mencionó, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene las siguientes atribuciones. ¿Sí? Repito, tiene las siguientes atribuciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los dos órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión tiene la principal función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y así aportar como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos sobre esta materia, sobre los derechos humanos. La Comisión tiene competencias con dimensiones políticas. ¿Dónde te dije? ¿Perdón, qué pasó? Entre las cuales se resaltan la realización de visitas y la preparación de informes acerca de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Por otra parte, también realiza funciones con una dimensión casi judicial. En esta competencia es donde van a, lo que les mencionaba anteriormente, es donde se reciben las denuncias de particulares o bien de organizaciones relativas a violaciones de derechos humanos.
También examina las peticiones y además adjudica los casos en el supuesto de que se cumplan los requisitos de admisión. La Comisión Interamericana tiene dicha función principal y la defensa de los derechos humanos en las Américas. De acuerdo con el artículo 106 de la Carta de la Organización, es así como entonces, para el cumplimiento de su mandato, dicha Comisión Interamericana realiza lo siguiente: recibir, analizar e investigar peticiones individuales en las que se alega Estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos estados que aún no la ratifican han violado derechos humanos. También se observa la situación general de los derechos humanos en los estados miembros y publica informes especiales sobre la situación existente en determinado estado miembro cuando lo considera apropiado. O sea, publicar que efectivamente en algún estado donde se investigó a raíz de una denuncia de derechos humanos, que efectivamente tiene que publicar lo que se encontró. Digo, aquí pues hacer público que un Estado viola derechos humanos, lo que no es muy políticamente hablando en la internacional, sobre todo si formas parte de la comunidad internacional, de que todo el resto de los países y de las naciones sepan que tu Estado, ahí no hay garantía de los derechos humanos, lógicamente porque el gobierno en ese momento se encuentre, es viola. También está realizar visitas a los países para analizar con detalle la situación general y o para investigar una situación específica. De manera global, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en estos estados, el cual es publicado y presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA. Estimular también está entre sus funciones, estimular la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas. La Comisión también lleva a cabo y publica informes sobre temas en específico como las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a lo que es la justicia, los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos. También está la situación de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, de las y los trabajadores migrantes y sus familias, de las personas que están privadas de su libertad, de las y los defensores de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes y de las personas privadas de libertad, sobre la libertad de expresión, la seguridad ciudadana y el terrorismo y su relación con los derechos humanos. Esta comisión recomienda a los Estados miembros de la OEA que adopten medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del continente. Se presentan casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los casos. También solicita opiniones de consulta a la Corte Interamericana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Convención Americana. También recibe y examina comunicaciones en las que un Estado miembro alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos reconocidos en la citada Convención Americana que se está mencionando, de conformidad con el artículo 45 de dicho instrumento. Pero bueno, ¿cuál es la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos. Está conjuntamente asociado con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana también de Derechos Humanos. Estamos viendo que hay 3 cortes, la americana, la europea y la africana. Ya ven ustedes que cuando, creo que lo habrán escuchado en las noticias, cuando hay un caso donde no se le hace justicia a algunas personas están violando sus derechos humanos,
Pero que dice, no, pues voy a ir a la Corte Interamericana a denunciar este hecho. En México no hay justicia, se violan derechos humanos. Precisamente este sistema interamericano es el que se está mencionando que forma por los organismos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Ambos de derechos humanos. Continuando con lo de la Corte Interamericana. Esta es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias. Una función consultiva. Y la función de dictar pues, las medidas provisionales que se tengan que dictar para poder, hasta cierto punto, hacer saber al Estado que se le está denunciando de que ya hay una queja por la violación de derechos humanos de una persona o de un grupo de personas. Son 20 los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Estamos hablando de 20 naciones. Es decir, tenemos a Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. La sede de la Corte Interamericana se encuentra en San José de Costa Rica. Esta es la sede de esta Corte Interamericana. Tenemos también cómo está integrada dicha Corte. La Corte está integrada por 7 jueces, 7 nacionales de los Estados miembros de la OEA. Actualmente la Corte está organizada de la siguiente manera. Bueno, la información que se tiene en este momento de este artículo, tenemos a Eduardo Ferrer MacGregor, Poisot de México, que es el presidente. Tenemos Eduardo Bío Grossi de Chile, que es el vicepresidente. Tenemos a Humberto Antonio Sierra Porto de Colombia. Tenemos a Elizabeth Odio Benito de Costa Rica. Eugenio Raúl Zaffaroni de Argentina. Patricio Pazmiño Freire de Ecuador. Y juez, es juez, Ricardo Pérez Manrique de Uruguay. La Secretaría y la elección. La Secretaría de la Corte está compuesta por un secretario y un secretario adjunto, los cuales dan soporte legal y administrativo a la Corte en su trabajo judicial. El secretario es Pablo Saavedra Alexandri de Chile y la secretaria adjunta es Emilia Segales Rodríguez de Costa Rica. Para la elección de los jueces, el secretario general de la OEA solicita a los estados partes o estados miembros en la convención que presenten una lista con los nombres de los candidatos para jueces de la Corte. Cada estado, o sea, cada nación que es miembro puede proponer a una terna de hasta 3 candidatos. Candidatos nacionales del estado que los propone o de cualquier otro estado miembro de la organización, de la OEA, o sea, ya sea de su estado o bien de la organización de algún otro estado, pero que sea miembro de la organización de la OEA. Los jueces son elegidos a título personal por los estados que son miembros de la OEA, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, inmediatamente anterior a la expiración del mandato de los jueces que van a salir, los jueces que ya terminaron. La duración del encargo. Bueno, el mandato de los jueces es de 6 años y pueden ser reelectos una vez más por el mismo periodo. Estamos hablando de hasta 12 años. Sin embargo, los jueces que terminan su mandato siguen participando en el estudio de los casos que conocieron antes que expirara su periodo y que se encuentran en estado de sentencia. Los jueces están a disposición de la Corte y deben trasladarse a la sede o al lugar en que ésta realice sus sesiones cuantas veces y por el tiempo que sea necesario.
Las funciones de la Corte. Dentro de dicha función, la Corte determina si algún Estado miembro ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano que se está explicando. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión que se cumplan las sentencias que se dictan. Adicional, la Corte responde de igual manera consultas que formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma acerca de los siguientes temas: la compatibilidad de las normas internas con la Convención y la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Aquí hay también lo que se conoce como relatoría y unidades temáticas. Desde el año de 1990 se comenzó la creación de las relatorías temáticas. Esto fue con la visión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para cumplir el rol de lograr tener un enfoque directo de la situación que están viviendo las minorías y grupos de personas que a través de la historia han sido violentados y discriminados. Estas situaciones de violaciones a derechos humanos son la base de que estas investigaciones se realicen y se tome gran importancia al indagar el trabajo y los esfuerzos que ha realizado la Comisión Interamericana para promover y analizar dichos temas y situaciones. Esta relatoría de temas, que a continuación se los voy a mencionar, son sobre los temas donde que tiene que intervenir la comisión, en este caso, porque ahí pueden haber violación de derechos humanos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Quedan 6 minutos antes del corte. Una vez que se corte, nos volvemos a conectar para el segundo video de la clase. Normalmente son 3 videos, solo que el último video no comprende exactamente los 40 minutos. Disculpen, ¿tienen alguna otra clase posterior a esta? No, profe, solo tenemos clase con usted. Ah, bueno, perfecto. Pues cuando termine pueden empezar a ver lo que es su examen parcial. Oiga, profe, una pregunta, disculpe que le interrumpa. ¿Usted nos podría decir cómo nos fue en el cuestionario anterior? Es que no nos sale el porcentaje. No, es que normalmente, te lo digo, anteriormente, creo que lo habrán visto ustedes, cuando ustedes contestaban el cuestionario, se les daba 2 oportunidades y se les ponía la calificación más alta. Ahora es una de 2. Esto ya queda a criterio de los maestros. Si son 2 intentos, se tiene que promediar, ya no en la calificación más alta. Y, o bien, es un solo intento. Ya no va a aparecer cuando ustedes contestan y te dice la plataforma, no estás mal porque la respuesta correcta es tal para que tú la puedas cambiar. No. ¿Por qué se está haciendo esto? Para que, bueno, en lo que a mí respecta como maestro, mi criterio, para que lean, por favor, la síntesis que se sube. Si ustedes se dan cuenta, esta síntesis que elaboro, que a veces nos lleva 20, 30 hojas, etcétera, es un extracto de todos los temas que se deben de ver en esta clase para que tengan ustedes una guía. Bien podría yo no hacerlo, les digo, van a estudiar tal libro, de tal página, y adelante. Pero no, aparte de la clase y de todo el material que tiene en plataforma, más de la biblioteca virtual, tienen esa síntesis que es como una guía que les sirve mucho de apoyo, porque ahí están resumidos, tratados, sintetizados, como ustedes le quieran llamar, los temas de esa clase. Entonces, ustedes leyendo su síntesis pueden contestar tranquilamente su cuestionario.
El cuestionario, jóvenes, tienen 120 minutos para contestar. 2 horas. Si les ponía 1 hora, pues sí se empiezan a presionar, tienen que leer también la síntesis. Aquí no. Pueden ustedes bajar su síntesis, la leen, abren su cuestionario y con toda calma lo pueden ir contestando. Pero ya no va a salir en ese momento que están ustedes contestando. No, ¿sabes qué? Esta respuesta fue incorrecta. La correcta es esta. ¿Para qué la pongan? Entonces, digo, no tiene caso entonces el material y la síntesis que subo, porque la misma plataforma ya les está dando la respuesta correcta para que la pongan, y no es el caso. El caso es que tienen ustedes que leer. Si ustedes se dan cuenta, hay el área esa de carpeta de lecturas de apoyo, donde todas las lecturas que se necesiten para la clase, ahí están. Incluso tienen hasta un video semanal en la plataforma que es ilustrativo a lo que estamos viendo. Por eso les resumo, todos esos jóvenes tienen que leer, tienen que estudiar. No es nada más, entro a clase nada más por entrar, contesto mi cuestionario, si están las respuestas correctas a la vista, pues adelante, y lo mismo va a pasar con el examen, todos tienen 10, no se trata de eso, jóvenes. Ustedes van a ser abogados, son el futuro, tienen que estudiar, tienen que estudiar. Hay que formarse. Su carrera es el 50% y el otro 50% va a ser su práctica, su experiencia, cuando ya estén ustedes investigando, ya estén ustedes en la calle, por así decirlo, van a ser vigilantes, van a ser profesores, van a ser funcionarios. Entonces, pero hay que saber. No es nada más esto, una tramitología y ya estuvo. Tengo ya mi título y se acabó. Es muy importante que ustedes también sepan. Quizás esto que ven, ustedes pueden ver en las noticias de lo que están hablando, las críticas que hizo el gobierno federal, que debe desaparecer la OEA. Ustedes, bueno, la OEA, esto lo escuché en la clase de público, es la Organización de Estados Americanos. Y ahí ellos manejan lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también la Corte Interamericana. Entonces, ustedes ya solitos se van adentrando a que digan, eso nunca lo he escuchado, nunca lo he visto, no se trata de eso. Bueno, revisamos después del corte, jóvenes, menos de un minuto ya queda el tiempo. Gracias.